La tendencia laica del liberalismo. Habría sido impropio, señores, al hablar de liberalismo político en una reunión de hombres ilustrados y estudiosos, no entrar al análisis, siquiera somero, de la tendencia moderna de la política universal, caracterizada por la influencia, cada vez más decisiva, a mi ver, del elemento democrático, comprendido en él también el socialista. Pero reconozcamos que si ese es un aspecto relativamente nuevo en las orientaciones políticas de los partidos, aspecto del cual el liberalismo militante no puede ni debe desentenderse, existen también viejos problemas no resueltos o resueltos a medias, que interesan a la libertad, que interesan a la razón humana, y a cuya solución el liberalismo está vinculado por razones históricas y permanentes. Se ha querido, señores, que dando por cumplida su misión político-social, el liberalismo se considere en Chile satisfecho con la labor que hasta hoy ha realizado y se limite a convertirse en custodia de las libertades tan arduamente conquistadas en mantenedor del orden social existente, para lo cual debe de descansar como en su más natural apoyo en el Partido Conservador. El político que tal ha sostenido piensa que para ello bastaría abandonar el reformismo religioso en que el liberalismo se haya empeñado y convencernos de que si nuestras ideas chocaron alguna vez con las doctrinas católicas fue por circunstancias históricas especiales que habían creado ciertos lazos entre la religión y el orden existentes. Señores, las posiciones antagónicas en que con respecto no a concepción religiosa alguna, sino precisamente con respecto a la política de una iglesia determinada, se hayan colocados los liberales y los conservadores en Chile. Necesitan ser observados con minuciosidad y con espíritu sereno e imparcial. Con ese ánimo sincero acometo semejante tarca en este momento, sin prejuicios de especie alguna y sin otro propósito que el de establecer con ocasión de este honrado ensayo de unificación liberal si los liberales somos enemigos de la religión, de cualquiera religión, o si sencillamente queremos no mezclar a la religión con la política, si los conservadores sin otra bandera que la defensa de los intereses religiosos de una iglesia determinada son quienes se empeñan en poner la política al servicio de esa religión. Si la religión es una orientación de la conciencia y de la vida hacia la perfección y hacia el ideal, como observa L. Dumas con ocasión del recientísimo Sexto Congreso Internacional del Progreso Religioso celebrado en París, si la fe es la certidumbre interior de que este ideal no es una creación ficticia del espíritu humano, sino el fin eterno al cual los hombres se encaminan, movidos por la fuerza íntima que les anima, si la idea de Dios es la conciencia de esa fuerza, un impulso de vida que coge a todos los seres humanos y los arrastra hacia ese fin lejano, si en suma todo esto constituye para las almas como un punto de apoyo o, según la expresión de Pascal, como un medio de permitir al hombre sobrepasarse a sí mismo infinitamente, paréceme que no habrá liberal alguno, y mientras más ilustrado, menos posible, que pueda darse por antirreligioso que no se explique y respete, y aún conciba y alimente con sinceridad el sentimiento religioso. El sentimiento religioso, ha dicho un eminente radical chileno, tiene su fundamento en una aspiración universal, en ese anhelo de todo espíritu sano hacia las concepciones elevadas, hacia ideas de bien y de justicia. Esta aspiración es como un vínculo constante que permite a los hombres mantenerse por encima de las materialidades de la vida, hacerse superiores a las conveniencias momentáneas, cumplir constantemente su deber y formarse como seres sanos morales, de corazón bien puesto. Hay almas místicas en quienes esa aspiración no se satisface sino dentro de las prácticas de alguna religión determinada y dentro de la creencia en la intervención de la divinidad que debe recompensarlas o castigarlas en la otra vida. Pero hay también otros que, renunciando a penetrar en el terreno de lo inconocible, estiman que esa aspiración debe llenarla mejorando su ser moral, cultivando su razón, tratando de desempeñar los deberes de solidaridad que cada uno tiene con sus semejantes. Tanto los que entregan a la fe en las enseñanzas dogmáticas de una religión, como los que sin afiliarse en religión alguna procuran llevar en este mundo una vida noble y elevada, son dignos de respeto en sus creencias. Todos tienen derecho a que se respete ese tesoro moral que se han formado y que es, a veces, lo más caro para ellos. Ahora bien, mientras la religión, cualquiera que sea su nombre, se mantenga en los límites propios de su naturaleza espiritual,
mientras sus ministros respeten cristianamente el derecho de todos los ciudadanos a pensar que les parezca, mientras las instituciones civiles no se vean amenazadas por el afán invasor de este o aquel sectarismo religioso, el liberalismo no chocará con ninguna religión. Pero la Iglesia, es decir, la organización temporal que se encarga de propagar y difundir los sentimientos religiosos, es en los países latinos una institución que aspira a la dominación de la sociedad, a dirigir e influir políticamente. Si esa influencia se ejercitara en favor de la paz, del amor fraternal entre los hombres, no habría sino que felicitarse de su incremento, pero, por desgracia, la Iglesia cree sinceramente que debe ejercitar sus influencias, no solo para hacer la paz entre los hombres, sino ante todo para aniquilar a los que no le rinden vasallaje. Y en sus púlpitos, en sus pastorales, en sus concilios, la Iglesia condena, anatematiza y pide la persecución contra los que no le son adeptos. En tales condiciones, señores, frente de semejante organización, el liberalismo, entidad política, no puede permanecer indiferente. Ha de oponer resistencia al espíritu de dominación de la Iglesia, pero no es que la ataque en cuanto a religión, no es siquiera que la ataque por sistema, es que en nombre de la razón, en nombre de la libertad de conciencia, en nombre de las más caras conquistas de que se gloria la humana personalidad, se resiste a que la sociedad civil vaya quedando supeditada al poder de una iglesia que tiende a subyugarla, y eso ocurriría cualquiera que fuera el nombre de esa iglesia. Es que, por su esencia, y ahora como antes o aún más que antes, la iglesia aspira a imponerse en la sociedad. Es que, si el cristianismo es favorable a la libertad, el catolicismo es el enemigo mortal de la libertad. Su mismo jefe infalible es quien lo afirma. La historia de las instituciones de la iglesia nos muestra una marcha constante hacia una concentración de poderes cada vez mayor. A partir de la democracia igualitaria y representativa de los primeros siglos, para llegar, en el siglo XIX, por la proclamación de la infalibilidad papal, al despotismo más absoluto que puede imaginarse. Es que la Iglesia, por boca de uno de sus más prestigiosos pontífices, León III, ha condenado al liberalismo, entendiendo por tal, dice la doctrina, que declara la libertad humana independiente de toda autoridad divina y eclesiástica. Esa tendencia de la Iglesia a mezclarse en las combinaciones de la vida temporal de los países, en lo que un autor hace consistir el clericalismo, la aspiración desde el solio pontificio formulada de subordinar las manifestaciones de la libertad del pensamiento a una autoridad divina y eclesiástica, la circunstancia de que un partido político, como observa un autor bien poco amigo de los liberales, ya citado, no tenga otra bandera que la defensa de los intereses religiosos. Todo esto, entre otras causas, justifica sobradamente la sublevación de muchos espíritus que miran con recelo la proximidad de una época de asfixiante imposición a las conciencias. Todo eso autoriza a reconocer la necesidad de resistir a la invasión del clericalismo, no por cierto, como se suele equivocado maliciosamente decir, para perseguir la religión, ninguna religión, sino para reducir a la Iglesia a su papel propio de regularizadora y directora de los sentimientos religiosos, de intermediaria para poner a los fieles en la relación con la divinidad y con las eternas aspiraciones de las almas creyentes. Por eso la separación de la Iglesia y del Estado y las demás reformas que son como el programa común de los partidos liberales y que pueden resumirse en una aspiración de laiquización general de la vida social son tópicos doctrinarios de actualidad permanente entre nosotros. Señores, circula desde hace tiempo lanzada no se sabe por quién, y adoptada ya se sabe por quiénes, la especie de que se ha pasado ya en Chile la hora de las luchas doctrinarias, por cobardía y conveniencia los unos, por ignorancia los más, unos pocos por falta de aprehensión del problema, comparado con los demás que solicitan la actividad útil de los partidos. El hecho es que muchos se empeñan ahora en dar por oleada sacramentada y enterrada a la política doctrinaria. Sin embargo, cabe decir que, por mucho que haya hecho el liberalismo en el sentido de libertar las conciencias y secularizar las instituciones, debe preservar en su actitud. Lo que separa a los liberales y conservadores, en efecto, no es tal o cual cuestión particular. Lo que les separa en el fondo es la diferente concepción de la cultura. Los liberales quieren la cultura humana, lo cual en política se traduce por la secularización de las instituciones. Los conservadores quieren la cultura clerical, lo cual en política tiende a despojar de sus facultades al Estado para convertir cada gobierno, más o menos desembosadamente, en una simple teocracia. Reconoce la ley que el celibato de los curas, la absoluta sumisión de la jerarquía eclesiástica a una voluntad única,
y la multiplicación de las órdenes monárquicas constituyen para los países católicos un peligro desconocido en los países protestantes. Me admira, agrega, que renunció un hombre a los goces de la familia para entregarse a sus semejantes y a la verdad. Cuando todos los sacerdotes son por obligación célibes, resulta de ello un gran peligro para el Estado, además de los peligros para las costumbres. Estos sacerdotes forman una casta que tiene un interés especial fuera del de la nación. La verdadera patria del clero católico es Roma. Él mismo lo proclama. Por consiguiente, si es necesario, sacrificará su país a la salud o a la dominación del Papa, jefe infalible de su culto y el representante de Dios sobre la tierra. Católico primero y después, si el catolicismo lo permite, belga, francés o alemán. Tal es el punto de vista del catolicismo y no puede ser otro, lógicamente. Señores, la excesiva extensión que ha asumido este trabajo me mueve a ser lo más conciso posible, pero en una asamblea puramente doctrinaria como la presente es, por otra parte, imposible dejar de tratar el punto a que vengo refiriéndome, concurriendo al objetivo de decir, lo más en las menos palabras. Voy a limitarme a citar en este particular a un autor chileno de indiscutible autoridad. La iglesia de que voy a hablar, dice Letelier, no es ese poder religioso que define la moral y la doctrina de sus fieles, poder extraño a la política chilena y digno de respeto por los servicios prestados a la humanidad. La iglesia de que hablaré es ese poder temporal que, representado por el clero nacional, pretende supeditar al Estado, disputándole sus prerrogativas y sus atribuciones y empeñándose en la vida pública por plantear una política de privilegio, contraria a los intereses sociales. Desde el momento que entra en lucha, todos tenemos derecho a discutir y atacar su política porque quien quiere mantenerse a salvo no va a la guerra. La lucha, pues, está trabada entre el Estado, que representa a la sociedad, y la teocracia, que no representa más que una parte de la sociedad. Cuando ellos piden verbigracia, la llamada libertad de enseñanza, no tratan de conferir al hombre un nuevo derecho de enseñar libremente. Este derecho, reconocido por nuestra Constitución, está anatematizado en el sílabus. Lo que pretenden es que no enseñe el Estado para que enseñe solo la teocracia. Cuando piden libertad del matrimonio, no tratan de conferir al hombre con un derecho que ahora no tenga para casarse en la forma que le dé la gana. Bajo el imperio de la ley vigente, cada cual puede celebrar su matrimonio con todas las formalidades que su conciencia le sugiera. Lo que pretenden es sustraer la sociedad conyugal a la autoridad del Estado para ponerla bajo la sola autoridad de la teocracia. Reclaman también la libertad religiosa, pero ¿acaso entienden por libertad religiosa el derecho de cada cual a profesar y enseñar la creencia de su amaño y fantasía? Evidentemente no, porque esa libertad, que es la que nosotros hemos sostenido y sancionado, está condenada por el sílabus, y si ellos pueden aceptarla como una necesidad, no pueden reclamarla como un ideal. Prácticamente, ellos dicen ser ellos se dicen perseguidos cuando no distinguimos a la teocracia con privilegios singulares, de que nadie más que ella pueda gozar. Y con el nombre de libertad religiosa piden que reconozcamos a las manos muertas una existencia jurídica anterior a la autorización política e independiente del Estado, que desconceptuemos la justicia nacional y el principio de igualdad, confiriendo a los eclesiásticos un fuero especial, que permitamos a cada cofradía, a cada convento, a cada templo, interceptar las calles con procesiones interminables, impropias de un pueblo laborioso, que socapa de doctrinar a los fieles, dejemos que el clero haga prédicas subversivas contra la Constitución, contra las leyes, contra las autoridades del Estado, y que, sobre pretexto de las necesidades del culto, le dejemos captar herencias y apropiarse sigilosamente todo el territorio nacional y extraer para el extranjero hasta el último grano de oro de nuestras minas. La libertad que piden, en unas palabras, es siempre la libertad del privilegio exclusivo. Si esta situación antagónica subsiste, si lejos de alejarse, en Chile se acentúa por la depresión de los caracteres y la audacia y habilidosidad del clero, el peligro clerical si queda aún mucho por realizar en el programa del liberalismo. Sí, en todo caso, debemos estar siempre alertas para resistir el ansia secular de dominación de la Iglesia. ¿Quién que sea realmente liberal tiene derecho a decir que se ha ido para siempre la era de la política doctrinaria? ¿Tiene sentido siquiera esa expresión? Por otra parte, el mundo no se mueve tras la simple adquisición de bienes materiales, sino sobre todo tras la realización de ideales de justicia, de libertad, de igualdad, de bien.
Las doctrinas son para los partidos como elementos preservadores que conservan en ellos la cohesión y permiten que circule por todo su organismo como sabia, vigorosa y renovadora, una actividad entusiasta y constante. En nombre de una llamada paz social, se suele pedir que por algunos la cesación de la lucha doctrinaria. Algo vaga es sin duda la expresión, y acaso no sería del todo imposible demostrar que, en el sentido en que se la quiere emplear, la palabra paz es incompatible con la palabra social. Pero recordemos solo que al menos en política la paz es una quimera, como lo ha advertido el señor Quesada. Los gobiernos que se presentan al Parlamento con un programa de doctrinas políticas serán combatidos por esas doctrinas. Los gobiernos que se presentan con un programa simplemente administrativo serán combatidos por ese programa administrativo. No lograrán desarmar a sus adversarios con la blanca bandera de las cuestiones administrativas, las cuales serán convertidas en cuestiones políticas con daño para todos. Señores, a tal punto llega la perturbación del criterio de ciertas personas en esta materia, de tal modo se ignora lo que es liberalismo, como tendencia política considerada en general y de modo particular en Chile, que se han solido evidenciar para los paralogizaciones y hierros que serían culpables si no fueran hijos de la buena fe. Voy a referirme a dos de ellos solamente. Hará unos 6 meses se publicaron en el Mercurio de Santiago unos cuantos artículos que, firmados con el seudónimo Un Liberal, tendían al objeto de llamar a la moderación a los jóvenes del centro liberal, cuyas declaraciones doctrinarias parecían haber consternado al pseudo liberal del seudónimo. Y admirados señores, el argumento decisivo, el argumento más fuerte, el argumento matador, ya que el desinteresado mentor de la juventud se valía, era que la actitud algo jacobina de los jóvenes liberales podía producir mortificantes inquietudes a los pobres de corazones de sus madres católicas. Lúcido andaría el mundo si los hombres, al desenvolverse sus facultades en cualquier orden de las actividades útiles, hubieran debido o podido estar siempre mirando no causar inquietudes o dolores al ser que se les dio la vida. Lúcido estaría el progreso si el hombre hubiera marchado siempre a compás de la mujer. Sabemos que existe en la mujer el predominio de la ley de herencia, a diferencia del hombre que se distingue por el predominio de la ley de variabilidad, fenómeno que por lo demás tiene lugar sin excepciones a lo largo de toda la escala zoológica. Lo mismo en lo psíquico que en lo físico. La mujer vive más del pasado que del presente, más de lo vulgar que de lo personal, y uno de los caracteres culminantes de su psicología es su escasa variabilidad mental, sobre ser contraria a esa observación de la ciencia, según la cual el hombre progresa y la mujer conserva. La pretensión de sujetar el vuelo de las aspiraciones de la juventud liberal en nombre de amor filial y de los sentimientos religiosos tradicionales de la madre, olvida que por razones en las cuales cabe no poca responsabilidad a la Iglesia, la mujer ha venido recibiendo a través de los siglos una educación por término medio inferior a la del hombre y que por su consiguiente su pensamiento retrasado no tiene el derecho de entrabar la marcha del pensamiento de la juventud que se ilustra. No es una verdad vulgarizada que, en general, hasta hace 20 años, la instrucción de la mujer era limitadísima y que ahora mismo es lo menos científica posible. El otro hecho de que quiero hacer mérito es la tesis sostenida en el seno de la última convención del Partido Liberal por uno de los señores delegados, joven meritorio e indudablemente sincero, al tratarse del título relacionado con el régimen político. El joven convencional sostuvo con argumentación varia que la concentración de los diversos partidos liberales era preferible como régimen de gobierno a las coaliciones con los partidos extremos. Calificó de partidos extremos al conservador, lo mismo que al radical, y sostuvo que eran tan de coalición los gobiernos formados con el uno como el otro. 1. Esto recuerda el concepto tan repetido de que el Partido Liberal es un partido de centro, natural y forzosamente, concepto discutido por el que esto escribe en la segunda convención de la Juventud del Partido Liberal celebrada en Chillán. Será, por otra parte, que esta desafinidad con los extremos aparece con más relieve, como algunos han dicho, a causa de ser exaltados o fanáticos, los radicales y los conservadores. Por eso algunos se apellidan liberales moderados, los cuales es un disparate tan grande como el del reformismo religioso. Ya aludido en efecto, si liberalismo es un sistema de ideas filosóficas y aspiraciones políticas, quien acepte tales aspiraciones y tales ideas será. Termina la idea. Continuando, no hay duda de que,
Dando en política la palabra coalición su sentido amplio y propio, es aplicable a toda combinación de partidos que se coaligan para formar gobierno, así sean partidos extremos entre sí o medios con extremos. Pero ya se sabe que en Chile se ha concluido por restringir el concepto, aplicando el término coalición a los gobiernos de partido no afines y apellidando alianza liberal a las combinaciones de los partidos liberales, incluso el radical. Parece que el convencional de quien hablo hubiera querido sostener que el Partido Radical no es afín del liberal, o mejor, con ninguno de los liberales, y que aunque no lo expresó, al menos no lo recuerdo precisamente, considera que aquel y estos son tan antagónicos como estos, y el Partido Conservador, la opinión unánime de la convención se pronunció contra esta singular opinión, realmente singular, porque en el momento de producirse la votación, ella no obtuvo más voto que el de su autor. Una razón histórica, el origen del radicalismo, que no es sino una rama nacida del viejo Partido Liberal, en circunstancias hartos conocidas. 1. Refiriéndose al movimiento de los partidos en el capítulo titulado El Montevarismo y la fusión de su bosquejo histórico de los partidos políticos de Chile, ya citado, dice Edwards, no todos los liberales aceptaron la fusión, entre paréntesis, eran los días del gobierno de Manuel Montt, cierro paréntesis. Había muchos de ellos que sinceramente profesaban los principios de exaltado republicanismo y de reforma constitucional adoptadas por la juventud liberal en el segundo periodo de la admisión de Bulnes. La administración Bulnes, perdón. Estos liberales, que después formaron lo que se llamó radicalismo, etc. En el capítulo siguiente agrega, hemos recordado anteriormente la actitud de un grupo de liberales que desde los primeros momentos se había resistido a la fusión en nombre de la pureza de su credo democrático y republicano. Aquel grupo, pequeño en número pero notable por la rigidez espartana y sus principios liberales, fue el núcleo del Partido Radical, cuya organización definitiva se efectuó en los preciosos momentos en que el fusionismo arribaba al poder. Saliendo de la idea 1, continuando el texto, se opone que miremos como antagónicos a los partidos liberales y al radical, y, junto con eso, se opone además la comunidad de las fuentes filosóficas de que deriva el caudal de ideas de ambos partidos. Esto, naturalmente, mientras, queriendo ser sinceros y no mistificar a la opinión pública, no resolvamos a apellidarnos liberales y conjuntamente con ello a sobrellevar las responsabilidades que tal nombre comporta con arreglo a las luces de la historia y de la filosofía. Punto 1. A mi ver, considerados los orígenes históricos de los partidos liberales y los programas que ellos mismos se han dado, hay que suponer que no solo por el gusto de tenerlos, no cabe atribuir a aquellos a otras características fundamental y común con el propósito, para decirlo en una fórmula breve, aunque acaso no sea del todo exacta y precisa, de obtener la completa secularización de las instituciones. En efecto, como tuve oportunidad de manifiesto en un artículo publicado en el Mercurio de Valparaíso el mismo día de inaugurarse la convención. Una razón histórica, el origen del radicalismo, que no es sino una rama nacida del viejo Partido Liberal, en circunstancias hartos conocidas. Explicación 1. Refiriéndose al movimiento de los partidos, en el capítulo titulado El Montevarismo y la fusión de su bosquejo histórico de los partidos políticos de Chile, ya citado, dice Edwards, no todos los liberales aceptaron la fusión, abre paréntesis, eran los días del gobierno de Manuel Montt, cierra paréntesis. Había muchos de ellos que sinceramente profesaban los principios de exaltado republicanismo y de reforma constitucional adoptados por la juventud liberal en el segundo periodo de la administración Bulnes, estos liberales que después formaron lo que se llamó radicalismo, etc. En el capítulo siguiente agrega, hemos recordado anteriormente la actitud de un grupo de liberales que desde los primeros momentos se había resistido a la fusión en nombre de la pureza de su credo democrático y republicano. Aquel grupo, pequeño en número pero notable por la rigidez espartana y sus principios liberales, que fue el núcleo del Partido Radical, cuya organización definitiva se efectuó en los precisos momentos en que el fusionismo arribaba al poder. Termina idea. Continuando texto, se opone a que miremos como antagónicos a los partidos liberales y al radical, y, junto con eso, se opone además la comunidad de las fuentes filosóficas de que deriva el caudal de ideas de ambos partidos. Esto, naturalmente, mientras queriendo ser sinceros y no mistificar a la opinión pública, nos resolvamos a apellidarnos liberales y conjuntamente con ello a sobrellevar las responsabilidades que tal nombre comporta con arreglo a las luces de la historia y de la filosofía. Señores, la esencia del liberalismo es un concepto de la evolución progresiva de la humanidad. Sus ideales lucharán lo mismo
con las creencias católicas que con las creencias protestantes o budistas, si unas y otras abandonan su esfera de acción y quieren imponerse a las conciencias como única expresión de la verdad absoluta. Cada liberal se separa a sí mismo de la religión de su preferencia o el rechazo de todas. Lo único que exige es que se respete el derecho de cada cual para concebir. Declaro que he dedicado ingenuamente largas lecturas y reflexiones a darme cuenta de lo que es liberalismo aquí en Chile. Al menos ya he manifestado al principio de esta nota el resultado a que llegué. Si eso no es liberalismo, si eso no es lo que caracteriza y unifica toda tendencia liberal, que se me diga en qué consiste nuestro liberalismo. Y que se me diga además, uno, si definida de otro modo la parte esencial del liberalismo político chileno, ¿subsiste algún punto fundamental que autorice a alguien para repetir la, en tal caso, quimera de la reconstrucción del gran partido liberal y fundar en ella esperanzas de gobierno sólido y restablecimiento de la tradición, etcétera? 2. Sí, concebida en tal otra forma dicha parte esencial del liberalismo chileno, subsiste alguna diferencia fundamental con el Partido Conservador, de manera que justifique la continuación de liberales y conservadores en casa aparte, es decir, la no fusión de ambas tendencias para el bien de la República. Tratándose de política y sobre todo de crítica política, no puede menos de acudir a cada instante a la cabeza el recuerdo de don Alberto Edwards, portavoz intelectual del Partido Nacional, historiador, economista, etc. Ya he hecho algunas citas suyas y ahora me sería permitido que siga aludiendo a él. Y buscar la verdad o el bien por la senda religiosa que más le acomode. En consecuencia, si ni la religión católica ni otra cualquiera invaden las esferas de la política, si ninguna busca el predominio oficial y todas aceptan concurrir libremente a la conquista persuasiva de prosélitos, el liberalismo, pueden ellos estar seguros, todos los creyentes, no irá a buscarlos en sus templos, sino que los verá regocijados crecer y desarrollarse bajo el sol espléndido de la igualdad en los medios de propaganda sobre la conciencia de los libres ciudadanos. En un país en que un partido se erige en defensor de una religión dominadora y donde ese partido no conoce otra bandera que la defensa de los intereses religiosos. 2. No podrá el liberalismo abandonar sus posiciones primeras sin dejar de ser liberal, aunque tengamos que reconocer con pena que semejante hecho impide la marcha ascendente del país en otros órdenes de la actividad. ¿Qué hemos de hacerle? Nuestra no es la culpa. Culpa es de quienes, en época que ya pertenece a la historia, convirtieron al antiguo partido pelucón en partido conservador clerical. Paréceme, señores, que en presencia de esta exposición podremos sostener francamente a la faz del país que hay razón, tanto como antes para librar las batallas doctrinarias que no están pasadas de tiempo, como más de algún pseudo liberal si que quisiera, y me parece también, esto también es importante, que el que no reconoce como nosotros esta razón de la lucha doctrinaria, sencillamente no está con nosotros, sencillamente no es liberal. Cuán dignas de dolorosa meditación son, señores, las siguientes palabras de un eminente escritor belga, varias veces citado, entre comillas, la citación: el progreso regular de los países católicos es muy difícil, porque aspirando la Iglesia a establecer en todo su dominación, se emplean las fuerzas vivas de la nación en rechazar las pretensiones del clero, cediendo al impulso de fortalecer en cuanto estuviera de mi parte las aspiraciones legítimas de la juventud liberal, que son concordantes con el anhelo del progreso que deben inspirar la vida de la juventud y del liberalismo, y dejándome a la vez arrastrar por inclinaciones antiguas, que me mantienen con frecuencia en contacto con los libros más que con los hombres, más con las ideas que con las realidades de la vida circundante. Vine a esta convención a cumplir lo que considero un deber cívico. No se me oculta que, aun haciendo abstracción de aquellos que son naturalmente nuestros adversarios, se opone al progreso de nuestros anhelos ideales, una gran fuerza de inercia a la que contribuye no poco gente que se interesan por las cuestiones relativas a la política solo para husmear. Por ejemplo, una oportuna alza o baja del cambio. No se me oculta que, por otra parte, una enorme cobardía moral hace a las gentes ser prudentes, callar sus opiniones, en ocasiones adaptarse y servir, con la conveniencia propia, los propósitos de la política adversaria. No se me oculta que, además, los afectos, las ambiciones, los odios, los intereses creados entraban a menudo y fatalmente el vuelo de las ideas. Pero, señores, precisamente para buscar la forma de estimular con la unión el progreso de la cultura liberal, se ha reunido esta juventud y cuando ella ha querido celebrar en común este torneo,
poniendo confiadamente la mirada en el porvenir, es que sabe prescindir de las mezquindades de las malas pasiones y tiene el suficiente valor moral para confesar que está con la causa del progreso y lo estará a despecho de los hombres prácticos y del misoneísmo social. Señores convencionales, yo no ignoro que una cosa es la rigidez